escucha? Sí, se escucha. Bueno. Hola, compañeros, buenos días. Yo les voy a pensar lo que es el esófago. Si ya están de acuerdo, podemos continuar. Bueno, el esófago es un conducto musculomembranoso que es continuación de la faringe y termina en el estómago. Va de lo que es el borde inferior del cartílago cricoides a nivel de borde inferior de la C6 hasta lo que es la cara izquierda del cuerpo vertebral de 11. Va a estar dirigido verticalmente y va a tener tres porciones. La porción cervical, que es donde desciende la parte inferior del cuello, la porción torácica, donde se extiende por el tórax hasta el diafragma, y la porción abdominal, que es donde atraviesa el diafragma y llega al estómago. Su fijación, bueno, va a conservar su posición debido a lo que es la continuidad con la faringe y el estómago, y también por el tejido conjuntivo que lo une a la tráquea, los bronquios y al diafragma. Su dirección va a ser más o menos vertical y va a presentar ligeras curvas anteroposteriores que, que son poco marcadas, y esto es lo que algunos autores consideran que es recta, que este músculo sea recto. Bueno, en estado de distensión va a presentar tres estrechamientos. El primero es el estrechamiento cricoides, que va a estar situado por abajo del cricoides, como su nombre lo dice, y mide de 12 a 15 metros de diámetro. Este es constante y es la más angosta. El segundo es el estrechamiento aórtico o aortobronquial, que corresponde al lugar entre la aorta y el bronquio. Y el bronco izquierdo. Se ponen en contacto con el esófago y va a medir de 15 a 17 milímetros. Y el tercero es el estrechamiento diafragmático, que este se forma al pasar por el diafragma y mide de 15 a 20 milímetros de diámetro. Cuando está vacío el esófago, las paredes anterior y posterior se van a poner en contacto. Y si lo cortamos transversalmente, veremos que tiene una forma elíptica con su diámetro mayor dirigido transversalmente. Y aquí, como podemos observar, tenemos los tres estrechamientos. Estrechamiento esofágico, la ortobronquial, y este es el estrechamiento diafragmático, perdón. Bueno, empezamos con sus relaciones con su porción cervical delanteras. Va a estar envuelto por una capa celulosa y en su porción cervical va a estar en relación por delante con lo que es la tráquea, desbordándolo un poquito hacia la izquierda, donde se encuentra cubierto por la glándula tiroides, la arteria tiroides inferior y el músculo esternotiroideo. Por atrás va a estar en relación con lo que con lo que es la aponeurosis prevertebral, los músculos prevertebrales y la cara anterior de los cuerpos vertebrales. A los lados se va a corresponder con lo que es la glándula tiroides y la arteria tiroides inferior, junto con el nervio recurrente que por la izquierda sube lo que es la cara anterior del esófago, mientras que el derecho se relaciona de forma directa con la cara lateral. Un poco más afuera va a corresponder a lo que es la carótida primitiva, en la vena yugular interna y el memo gástrico. Y por último, y por último, por último se va a relacionar por atrás con lo que es afuera y abajo de lo que es el gran simpático. ¿Hay alguna duda acá? Bueno, hasta aquí hay alguna duda. No, ninguna. Continúa entonces. Bueno, vamos a ver sus relaciones en lo que es en la porción torácica por delante. Por delante va a estar en relación con lo que es la tráquea y el origen del bronquio izquierdo, unido por tractos conjuntivo elásticos y fibras musculares densas que se van a condensar en lo que es la parte inferior de la tráquea, formando así un músculo broncoesofágico.
Entonces tenemos que este músculo va a estar conformado por tractos conjuntivo-elásticos y fibras musculares densas que se van a condensar en la parte inferior de la tráquea. Bien. Por abajo del bronquio, con los ganglios intraqueobrónquicos y más abajo con el saco de Haller y el pericardio. Perdón. Así con las venas ácigos, por lo que es, ¿se está escuchando? Sí, Sí, se sí, escucha. sí se escucha. Perdón, es que mi internet está fallando. Repito lo de la porción torácica por atrás. Va a estar en relación con lo que es la columna vertebral, el canal torácico, las venas ácigos, las arterias intercostales derechas y en su parte inferior va a estar en relación con la aorta. Lateralmente sus relaciones son diferentes de la derecha a la izquierda. Tenemos que en su lateral derecho va a estar en relación con lo que es la pleura mediastinal y se va a interponer al nivel de la D4 y el callado de los ácigos, como se puede ver acá. Por su lateral izquierdo, vamos a tener que solo va a tener relación con lo que es por arriba de la pleura mediastina, que más abajo que más abajo se va a separar por lo que es el callado aórtico y la aorta. Tenemos que con los neumogástricos van a tener relaciones en cada lado. En la parte inferior en la parte inferior del tórax, el izquierdo pasa a la cara anterior y el derecho a la cara posterior del esófago, suministrando múltiples ramos que forman el plexo periesofágico. Que acá no se puede observar muy bien. Pero este es el plexo esofágico, perdón. Pero, ok. Ah, en la parte más inferior del tórax, la pleura parietal, al reflejarse parece mediastinal, entra del lado izquierdo de la aorta. Entra del lado izquierdo entre lo que es la aorta y el esófago para formar el fondo de saco aórtico esofágico. Y a la derecha también entra entre el esófago y la ácigos mayor y forma el fondo de saco ácigo esofágico. Entonces tenemos dos fondos de saco que tenemos que el fondo de saco aórtico esofágico se va es cuando se refleja lo que es la pleura parietal, cuando se hace mediastinal, entra lo que es en el lado izquierdo entre la aorta y el esófago y eso va a formar lo que es el fondo de saco aórtico esofágico y el fondo de saco ácido esofágico pues es en la parte derecha y entra lo que es entre el esófago y el ácido mayor. Es el fondo de saco ácido esofágico. Entre ambas bolsas, lo que es el ligamento intrapleural de Morozov, no encontré una imagen, pero hay que recordar que este ligamento interpleural de Morozov se encuentra entre ambas bolsas. ¿Ok? ¿Hay alguna duda? No, Ángel, gracias. ¿A mí me puedes repetir Continuamos. lo del fondo del saco? Sí, tenemos que en lo que es en la parte más inferior del tórax, lo que es la pleura parietal, al reflejarse, al momento de hacerse mediastinal, va a entrar del lado izquierdo y del derecho. Del lado izquierdo va a entrar en lo que es entre la aorta y el esófago. Y es aquí cuando se forma el fondo de saco aórtico esofágico. Y a la derecha entra lo que es entre el esófago y ligamento interpleural de Morozov. ¿Te quedó claro o quieres que lo repita otra vez? No, sí, ya. Gracias. Bueno, ¿hay alguna otra duda? Yo tengo una duda para todo el grupo. Ay, que si alguien sabe qué Bueno, son los tractos conjuntivo-elásticos.
Porque yo no entendí. Es que en la parte de las relaciones, pues dice que su porción torácica iba a estar en relación con la tráquea y con pues el origen del bronquio izquierdo y que iba a estar unido a estos por tractos conjuntivoelásticos y creo que por fibras musculares lisas, pero no sé qué sean esos tractos, no entendí. Me parece que había puesto una imagen. ¿Puedes, bueno, adelantar tus diapositivas, bueno, recorrerlas un poco? ¿En qué porción? En la torácica. Sí, bueno, donde nada más estaba el esófago y la tráquea. Creo que era de las primeras que había puesto. Esa. ¿Es esta? Sí, esas son las fibras conjuntivoelásticas, bueno, que se desprenden. Bueno, yo recordaba que la tráquea, pues atrás es plana y entonces ahí va a tener fibras que se van a unir o lo van a unir junto con el esófago. Y pues me parece que son las que están entre la tráquea y el esófago. Bueno, esas fibras Ah, conjuntivoelásticas. sí, ahí dice membrana fibroelástica. Ah, mira, muchas gracias, Elizabeth. Sí. Bueno, si ¿hay alguna otra pregunta? Para Entonces reanudar la explicación. esos tractos están entre la tráquea y el esófago, ¿dijeron? Sí, porque las voy a unir. Lo mismo, bueno, el esófago me parece que solamente se iba a relacionar con el origen del bronquio izquierdo y con la tráquea. Entonces, pues por esas fibras van a estar unidos, van a estar plegados. Ah, ya, ok, muchas gracias. Pero este tejido ya no continúa hasta los pulmones, ¿verdad? ¿Se queda solo en la tráquea o también lo une a los pulmones? Porque eso ya no entendí. No, según yo solo se queda en que es la tráquea. Se supone que ese tejido llega hasta el estómago, ¿no? Porque es tejido meramente o perteneciente del digestivo, si no me equivoco. Genera solo en la tráquea Bueno, el ya es que bronquio izquierdo. Creo que nada más sí es en la tráquea y en el bronquio izquierdo para mantenerse fijo, pero bueno, no estoy segura. Bueno, que siga, continúa hasta el estómago. según yo solo era hasta lo que es la tráquea del bronco izquierdo. Pero no sé. Sinceramente no Pues, se recuerdo. supone que nada más se quedan ahí porque son solo de la porción torácica, porque ya para unirse a la porción abdominal se ocupan como un esfínter, como un tipo de esfínter mencionado Quiroz. Entonces se supone que la porción hiatoesofágica es como el orificio que tiene el diafragma para que pase pues el esófago, ¿no? Pero pues obviamente arriba es la porción diafragmática y ya cuando pasa pues por el diafragma ya es la abdominal, creo. Bueno, arriba es torácica y ya abajo es abdominal. Ándale. Y ya para unirse al diafragma va a tener otro tipo de fibras que me parecía que mediaban el reflujo de los alimentos y formaban el músculo frenoesofágico. Freno esofágico. Eso impide que los alimentos regresen del estómago. Sí, ¿continúo? ¿O hay algo más que van a discutir? ¿En qué me quedo? Acá. Se me olvidó. Bueno, ya está claro esto lo de fondo de saco, lo de fondos de sacos. Están vacíos Bueno, los fondos, ¿no? Se supone que no tienen nada o solo, o sea, solo sirven como bueno, tenemos que su envoltura o porción diafragmática va a pasar por el anillo correspondiente que
Se quedó trabado, ¿verdad? Ajá, sí se quedó trabado. Ahora sí ya lo sacó la red. Disculpen, es mi internet. Continúa. Bueno, repito lo de la porción diafragmática. En la porción diafragmática pues pasa por el aliño correspondiente, lo que sería todo esofágico, que va a estar acompañado a los neumogástricos, adhiriéndose a cada uno de los pilares por medio de fibras musculares. Esas fibras van a constituir el músculo frenoesofágico que habíamos mencionado ya anteriormente, que impide los alimentos regresen una vez estando dentro del estómago. ¿No hay alguna duda de la porción diafragmática? Tenemos lo que es el músculo frenoesofágico. Bueno, continúo. Bueno, tenemos, en su porción abdominal, en sus relaciones, tenemos que por delante va a estar en relación con lo que es el lobo gástrico izquierdo y el borde posterior del lóbulo izquierdo del hígado. Atrás va a estar en relación con lo que es, atrás con el remo gástrico derecho, la aorta y los pilares del diafragma. A la derecha va a estar en relación con lo que es el lóbulo de Spiegel, que se encuentra en el hígado, o también llamado lóbulo caudado. Y a la izquierda va a estar en relación con lo que es la tuberosidad mayor del estómago. Esta porción va a tener relaciones con el peritoneo, el cual cubre lo que es la cara anterior por medio de la hoja peritoneal. La cara posterior se va a hallar libre de lo que es el peritoneo. ¿Hay alguna relación? ¿Hay alguna duda sobre las relaciones en su porción abdominal? ¿Quieren que No, creo repita que no. o no? Bueno, continúo. Bueno, continuamos con su constitución anatómica. Tenemos que va a estar formado por tres capas, una externa muscular, una media celular y una capa mucosa, o interna mucosa. En la capa muscular va a estar constituido por una capa exterior de fibras longitudinales. Estas se desprenden en fibras descendentes que se dividen en dos bandas. Las medias se dirigen verticalmente y las laterales hacia abajo y atrás, hasta que llegan a la cara posterior del esófago, en donde se van a poner en contacto con las del lado opuesto. Aquí se va a encontrar un espacio triangular cuyo fondo está formado por fibras circulares. Las fibras longitudinales están reforzadas por haces longitudinales bronquiales y diafragmáticas, que cuando llegan al estómago se continúan con la capa muscular externa de este. Las fibras circulares van a rodear al esófago y forman una capa continua situada debajo de la faringe y por delante se inserta en la lámina cricoidea. En su parte inferior se continúa con las fibras circulares del estómago. Todas las fibras van a ser lisas y en las tres cuartas partes inferiores del esófago. ¿Hay alguna duda de la capa muscular? ¿No? Bueno, la capa celular, pues se va a encontrar lo que es entre la capa muscular y la mucosa. Esta va a estar adherida por su cara, va a estar adherida a esta por su cara profunda, continuándose por arriba lo que es la túnica fibrosa de la faringe y por abajo con lo que es la capa celular del estómago. Y va a estar constituido por tejido conjuntivo y fibras elásticas. Esta capa no es tan difícil, solo que tenemos que recordar que va a ser entre lo que es la capa muscular y la mucosa y que bueno, que por arriba va a estar se va a continuar con lo que es la túnica fibrosa de la faringe y por abajo se continúa con lo que es la capa celular del estómago. Bueno, tenemos la capa mucosa.
La capa mucosa va a ser de coloración pálida, formada por lo que es un epitelio pavimentado estratificado. Esta capa se encuentran glándulas situadas en la túnica celular y van a recibir el nombre de glándulas esofágicas. Y además van a existir otras situadas únicamente en la mucosa que van a recibir el nombre de glándulas superficiales de Hewlett. Bueno, pues, para recordar, las glándulas superficiales de Hewlett son las glándulas que se encuentran únicamente en la capa mucosa. ¿Se le fue el audio? Sí, doctor. Sí, es Bueno, que le está fallando mucho su Creo que internet. falló su internet. le está fallando el cerebro, pero bueno, Muchas gracias. ya regresamos. No sé si ya le volvió el audio. Y si no, Acá está. ya ha vuelto el audio, por favor, dígame dudas, consideraciones o qué quieren que yo les platique del esófago. Disculpe, doctor, yo quería saber sobre lo que es el cáncer de esófago. Es que no entiendo, no, bueno, lo leí, pero no entendí. Decía que se hacía en la capa celular, pero que podía extenderse por todo el esófago y incluso, bueno, hacer cáncer de estómago, pasar a ser cáncer de estómago. Pero no entendí bien cómo se formaba ni qué ¿Quién pasaba. habla? Yo, Leslie. Leslie. Leslie, ¿qué es un cáncer? Pues es un tumor. Un tumor. Por ejemplo, alguien tiene una bolita en el brazo. ¿Tú dirías que es un tumor? Pues es que el cáncer es como la proliferación excesiva de células, ¿no? Pues una porción en algún tejido o algo así, incluso en un órgano. Pues simplemente es la alteración de células, ¿no? Ver quién más opina. Pues sí, es cuando las células pierden su habilidad ahora sí que autodestruirse por apoptosis. Ya no se pueden regular y crecen de manera descontrolada. Bueno, son opiniones válidas todas. Pamela. Mande. Bueno, ¿qué Pamela? Pamela Verde. Pamela Chairos. El descontrol de la proliferación, o sea, que ya no tiene un límite y siguen creciendo. Es decir, fíjate qué curioso, se dice que prácticamente vamos a divagar un poco, digo, ya que estoy aquí, vamos a divagar un poco. Híjole, voy a dejar de comer porque si no, no puedo hablar. La teoría de Schwann es que toda célula proviene de otra célula. Es la teoría celular del mundo, ¿verdad? Toda célula proviene de otra célula. Y luego, pues, por ejemplo, por ahí están las teorías de Cajal, ¿no? Santiago Ramón y Cajal, lo vimos en Neuro, decía que el sistema nervioso está formado por células especializadas, neuronas, que son la unidad anatómica, histológica, fisiológica, patológica y
y de los tejidos, del tejido, ¿verdad? Entonces las células provienen de células y hay algunas cosas curiosas, así por decirlo de alguna manera, confesar la ignorancia, pero vamos a decir lo curioso. Por ejemplo, los peces, muchos de los peces, se considera que nunca dejan de crecer, ¿verdad? Primero cuando son embriones muy rápido y después poco a poco y poco a poco y poco a poco, pero así. Lo mismo sucede para, para, este, para la langosta. La langosta también prácticamente nunca deja de crecer. Sus células, ¿verdad? Solamente por asfixia o por traumas muy grandes, pues mueren. O cuando se llevan al agua hirviendo para que te la sirvan en un plato una langosta, bueno, pues sí, ¿no? Pero en general, las células tienen, como nos decía ahorita tu compañero, tienen un límite de crecimiento. Es decir, vamos a poner un eritrocito, una célula sanguínea de las células rojas. Un eritrocito alcanza alrededor de 7.5 milímetros de diámetro, ¿verdad? Micras, perdón, de diámetro. Las neuronas, hay neuronas de 5 micras, de 15, de 20, hasta las neuronas gigantes de 120, 140 micras. Las células propias del hígado, por ejemplo, el hepatocito, mide 30 micras. De promedio es poligonal, casi hexagonal, y ese es su tamaño. Entonces, pues, cuando una célula nace, ¿verdad? Que es en el ser vivo humano común y corriente, pues es por la mitosis y se producen las células hijas, excepto en la reproducción celular sexual, que es haploide, el número de cromosomas es la mitad. Y entonces hay divisiones ahí que se llaman de meiosis, ¿verdad? Que divide a la célula en dos. Pero generalmente una célula da lugar a otra célula igual a ella y que va a alcanzar un determinado tamaño igual a ella y punto. Pero en algunas ocasiones, ¿verdad? Y esto es en muchos, ¿verdad? Hay células que no obedecen a las leyes de la reproducción, violan las leyes de la reproducción en cuanto a tamaño, en cuanto a dimensiones del núcleo, proporciones del núcleo célula, cambios, desobediencias en cuanto a la afinidad que tienen por diversas sustancias, incluyendo hasta colorantes, ¿verdad? Y hay un pigmento que se llama lipofuscina. La lipofuscina es un pigmento que se acumula en las células, ¿verdad? Que aparecen cuando la célula ya se ha reproducido muchas veces. En el extremo final del ADN, ¿verdad? De los genes, ¿verdad? Tú sabes que la cromátide celular tiene cromosomas y que los cromosomas están formados por genes y los genes están formados por ácido desoxirribonucleico, que es el reproductor. Bueno, pues las células ahí en el extremo final de sus genes van a tener una porción que se llama telómero. Y esa porción del telómero es donde se encuentra, digamos, yo le digo que es el reloj biológico celular, pero se encuentra el determinante de la multiplicación de las células. Conforme una célula da lugar a otra célula y a otra célula y a otra célula, los telómeros se van agotando, ¿verdad? Y entonces viene el envejecimiento, porque ya un órgano ya no puede reproducir las células que tenía, porque los telómeros, que son los marcadores mitocondriales de la reproducción, bueno, pues se han agotado. Entonces, realmente una célula que tiene más telómeros tiene más capacidad de reproducirse. Claro, si esa célula jovencita, un embrión lo metes al agua hirviendo, bueno, pues ahí se acabaron los telómeros, ¿verdad? Pero en condiciones normales, esos telómeros son los que van a determinar la reproducción celular.
Pero hay células que violan estas leyes de la reproducción, ¿verdad? Un hígado que tú le quitas a una persona el 85% del hígado y le dejas un 15%, bueno, al cabo de unos días, ese hígado, ¿verdad? Está funcionando como si no le hubieras quitado nada, ¿verdad? Tiene una regeneración funcional brutal. Por eso es que un paciente con cirrosis hepática durante mucho tiempo está asintomático porque el hígado, aunque ya está muy mal, ¿verdad? Basta un 15% bueno para que satisfaga las funciones que debe tener. Entonces, pues, un hígado pesa 1500 gramos. Tú le mochas a una persona, le haces una hepatectomía y le vuelas 600 gramos de hígado, ¿verdad? Un lóbulo, por ejemplo. Bien, al cabo de unos meses, el hígado de esa persona ya pesa otra vez 1500 gramos. Tiene totalmente las funciones, tiene una capacidad de reproducción que no tiene ninguna otra parte del cuerpo, pero también tiene un límite, ¿verdad? No, no es que a una gente le quites medio kilo de hígado y al cabo de 6 meses ya tenga 1500, y al cabo de un año tenga 3 kilos o 4 kilos de hígado. No, 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 tiene un límite. Pero ese límite no lo conoce la célula tumoral. La célula tumoral es la que viola las leyes de la reproducción. Y viola las leyes de la reproducción y entonces pues se hace más grande, más agresiva, más invasora, más todo. De tal manera que hay tumores que se presentan con este tipo de células y otros no. Por ejemplo, una gente que tiene una bolita en el brazo, lo más probable es que sea un lipoma, una bolita de grasa, ¿verdad? Ahora, cuando tienes la terminación oma, eso quiere decir que una gente tiene un tumor, ¿verdad? Oma, fibroma, neuroma, ganglioma, lo que tú quieras, ¿verdad? Entonces va a tener un tumor. Y si le pones oma, ¿verdad? Pues ya lo estás diciendo. Es un crecimiento que no es de ahí. Porque, por ejemplo, tú te pones a hacer ejercicio, te compras tus mancuernas. A ver, ¿cómo harías mancuernillas con 1 kilo de peso? A ver, Pamela, quiero verte hacer tu ejercicio con, con 1 kilo de peso. Eso, hazlo así. Bien. Si le pones 2 kilos, bueno, haces más esfuerzo y el músculo, ¿sabes qué te crece? A veces hay gente que le crece la quijada porque cada vez que hace así, aprieta los dientes en cada ejercicio. Bueno, entonces ese ejercicio que estás haciendo desarrolla al músculo, le da mayor actividad, mayor irrigación, el músculo aumenta de tamaño. Hay una hipertrofia de tus bíceps, pero puede ser que esa hipertrofia, que es el aumento de tamaño de un órgano, no hay que confundirla, porque a veces ese aumento de tamaño va acompañado de un aumento de celularidad, ¿verdad? Es decir, una persona tiene una hipertrofia en el brazo, le creció el bíceps, pero tiene una hiperplasia del bíceps. Ya le aumentó el número de células. Generalmente van de la mano la hipertrofia y la hiperplasia, ¿verdad? No hay hiperplasia sin hipertrofia porque pues crece al aumentar las células generalmente, ¿verdad? Pero la hipertrofia es el aumento del volumen de un órgano. Entonces, por ejemplo, hay aumentos de volumen de órganos así. Una gente tiene un lipoma, te digo, tiene un rhabdomioma, tiene un leiomioma, tiene un adenoma, etcétera. Y entonces es el aumento de tamaño de un órgano, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en condiciones normales, fíjate, en condiciones normales, se deben producir alrededor de 10 millones de células. Claro, 10 millones suena muy grande, pero en volumen es una cosa miserable. La célula mide en unas cuantas micras, ¿verdad? Entonces, pero más o menos se calcula que alrededor de 1 millón de células tumorales, cancerosas, se producen en todas las personas todos los días. Es decir, tú ves a una persona y la ves muy saludable, ¿verdad? Muy bien. Y tú dices, ¿tendrá células tumorales esa persona? No, pues no tiene tumor. Bueno, pues se producen alrededor de unos 10 millones de células tumorales diarias.
Pero el aparato inmunológico de la persona, sobre todo los linfocitos T, que el linfocito T es el linfocito que madura en el timo, ¿verdad? Y los linfocitos T, acuérdate de la T, son antitumorales, antituberculosos, antitransplantes y antituberculosis. Aunque ya te dije, tuberculosis, trasplantes, tumores, y también actúan contra los virus, aunque desgraciadamente la palabra virus no va con T, ¿verdad? Entonces, el linfocito T, ¿contra qué actúa? Contra trasplantes que le hagan a una gente, contra tumores que tenga, contra tuberculosis y contra virus, ¿verdad? Aunque virus no va con T. Bueno, entonces, pues, este aparato inmunológico sano y normal de una persona se escabecha a aquellos 10 millones de células todos los días, diariamente. Pero si en un momento una gente tiene una depresión, ¿verdad? Sobre todo farmacológico, gentes que toman inmunosupresores, azatioprina, en fin, una bola de antitumorales que hay, el Inmuran, etcétera, entonces puede hacer tumores más fácilmente, ¿verdad? Y se dice que incluso, ¿verdad? La depresión puede deprimir al aparato inmunológico, ¿verdad? Por acción, pues, central del sistema nervioso. Entonces, pues, esto es un tumor. Y los tumores son el aumento de volumen, ¿verdad? Por crecimiento de las células de un órgano. Si esas células siguen el patrón normal de reproducción y de morir y lo que sea, bueno, ese tumor es benigno, ¿verdad? Es un tumor que se le pone OMA. Pero si los tumores desobedecen a las leyes de la biología de la reproducción, entonces dan un crecimiento anormal. Este crecimiento anormal es un cáncer, se le llama cáncer. Los cánceres pueden ser del ectodermo, del mesodermo o del endodermo, ¿verdad? El ectodermo, esta es la capa más externa del embrión, da lugar a tejidos en general periféricos, da lugar el ectodermo a la piel, pero también da a glándulas, ¿verdad? Glándulas sudoríparas, sebáceas, etc. El endodermo da lugar a las partes profundas del cuerpo. El mesodermo o mesénquima es el que une al tejido ectodérmico con mesodérmico y se les llama tejido mesodérmico, mesénquima o tejido conjuntivo o conectivo. Entonces, el tejido conjuntivo conectivo conecta el ectodermo con el endodermo, ¿verdad? Y lo curioso es que, por ejemplo, los epitelios son tejido epitelial que es muy especial, hay epitelios ectodérmicos, endodérmicos y mesodérmicos, ¿verdad? Y todos los cánceres que provienen de un epitelio se les llama carcinomas, ¿verdad? Carcinoma de páncreas, carcinoma de estómago, carcinoma de esófago, carcinoma de la piel, carcinoma de donde quieras. Carcinoma es que es un cáncer de tipo epitelial. Ahora, los tumores que son del mesodermo, del mesénquima o tejido conectivo, se les llama sarcomas. Y el tejido mesodérmico tiene un tejido muy especial, es el sistema retículo endotelial o sistema mononuclear fagocitario, ¿verdad? Sistema mononuclear fagocitario, sistema retículo endotelial. Y este sistema retículo endotelial, ¿verdad? Este mesodermo tiene un tejido propio, es el tejido fibroblástico, ¿verdad? Y el fibroblasto es la célula propia del tejido conjuntivo, ¿verdad? Del mesénquima. Y el fibroblasto da lugar, por ejemplo, cuando es maligno, a sarcomas, se llaman sarcomas. Entonces hay sarcomas del tejido conjuntivo que son del tejido óseo y se llaman osteosarcomas, o del tejido adiposo, entonces se llaman liposarcomas. Entonces hay liposarcomas, condrosarcomas, fibrosarcomas, osteosarcomas, y cada vez que tú oigas sarcoma, acuérdate,
Esto es el mesénquima, es un tejido del mesénquima. Muy diferente de los carcinomas que son de tejido epitelial, ¿verdad? Y entonces, pues, hay diversas formas de tumores, pero todos ellos participan en que tienen un crecimiento rápido, anárquico, no respetan leyes de la biología. La célula del cáncer es una célula grande, a veces gigante, con núcleos muy grandes, hipercromáticos, se tiñen mucho y se reproducen muy, muy rápidamente. Y hay algunos que remedan al tejido original, se dice que son maduros, y hay otros que no. Tú los ves, estudias un fragmento de intestino, de estómago, de lo que tú quieras, y el tumor que ves es de célula muy indiferenciada. Entonces se dice que son tumores anaplásicos o indiferenciados, que son muy agresivos. Entonces, este es un cáncer. Y además, el tejido benigno, el crecimiento de un tumor benigno, tiene una capa, una capa fibrosa, es decir, tiene cápsulas, son encapsulados. El cáncer no es encapsulado. El cáncer invade a los tejidos vecinos, a los ganglios, a los linfáticos, a los nervios, a todo lo demás que se pueda, ¿verdad? Entonces, esto es un cáncer, esto es un carcinoma. Ahora, en el esófago tenemos un epitelio estratificado, ¿verdad? Que prácticamente se encuentra en las 3/4 partes superiores del esófago o más, mientras que la porción inferior del esófago tiene un tejido glandular, es un epitelio glandular. Entonces, los tumores malignos, ¿verdad? Que son epiteliales, se llaman carcinomas. Entonces, el esófago tiene carcinomas epidermoides, ¿verdad? De tejido epidermoide en la parte alta, y adenocarcinomas o carcinomas glandulares cerca del cardias, en la porción inferior del esófago, ¿no? Eso es. Ahora, ¿qué me preguntabas en especial de los tumores de esófago? Pues hasta dónde se podían extender, o sea, cuál era su Bueno, límite. el tumor de un cáncer, ¿verdad? Cuando está en una sola parte, vamos a poner tubo digestivo, en una sola parte de las capas del esófago, se dice que es un carcinoma in situ. Hay carcinoma in situ, así, o sea, localizado en mama, en útero, en esófago, en todos lados. Entonces ahí. Pero decíamos que ahorita que la reproducción tumoral maligna no respeta límites y entonces invade no solamente el resto de la capa epitelial, también le llega a la submucosa y a la mucosa y a la muscular y a la adventicia o al peritoneo, ¿verdad? O a donde sea. Es decir, y hay unas clasificaciones que se llaman de escalas de Broders, ¿verdad? Y escalas de Dukes. Es decir, ¿qué tanto abarca? Cuando abarca más capas, pues, bueno, pues es Dukes 1, Dukes 2 o Dukes 3, Dukes, se escribe. Y el otro es la escala de Broders, Broders 1, Broders 2, Broders 3, que se refiere a la diferenciación de la célula, porque puede ser Broders 1, que es bien diferenciado, o Broders 3 o 4, que es indiferenciado o anaplásico, ¿verdad? Y que es más agresivo. Ahora, la escala de Dukes, bueno, nada más afectó a la mucosa, nada más afectó a la muscular, llegó hasta la serosa, o bien salió de la serosa y ya está en los ganglios vecinos y en los órganos vecinos. Si está en el abdomen, bueno, pues ahora ya también está pegando al páncreas, al hígado, al ovario y a todo lo que encuentre por ahí. Y este es el panorama de los tumores. Obviamente, la biología molecular, ¿verdad? La biología genética, que pues decimos genética porque se refiere al ADN y todas estas cosas, y molecular porque pues son cosas de tipo, pues ya no es un parámetro grande, de que si está duro, está fijo, está limitado, esos son macroscópicos. No, hasta qué capa está invadiendo y estas cosas, entonces eso es la escala pues de Broders. Sirve para muchos tumores de muchos lados. Sobre todo en tubo digestivo se usa mucho eso. Bueno. Doctor, No sé. ¿y es cierto? Ay, perdón. Dime, Melanie. Hablando yo, pero soy Naomi, doctor.
Naomi, sí. Le iba a preguntar que en el caso particular del esófago, había escuchado alguna vez que también se ocasionaba cáncer, que por ejemplo en las personas que padecían bulimia o reflujo, que por el hecho de, o sea, de reflujo y el ácido gástrico era lo que dañaba el tejido y eso provocaba cáncer. ¿Es cierto? Sí, es cierto. La enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿verdad? Que es el reflujo gastroesofágico, obviamente es el regreso del contenido gástrico al esófago. Este reflujo tiene otras así acepciones. Por ejemplo, regurgitaciones o bien vómito. El contenido gástrico sale por la boca, tiene que pasar por el esófago, pero eso es un vómito. Si el contenido gástrico regresa al esófago, pero en una forma muy parcial, temporal, sin dañarlo, eso es una regurgitación. Pero si el contenido gástrico llega con mucha frecuencia y mucha cantidad al esófago, bueno, pues ahora es un reflujo. Y el reflujo produce irritación de la mucosa esofágica, o sea, una esofagitis por reflujo. Y esa esofagitis por reflujo puede ser que nada más irrite tantito al esófago, o bien lo irrite, pero en una forma más severa, y le produzca pues una fibrosis, una fístula, una úlcera esofágica, o bien en la enfermedad por reflujo gastroesofágico, un 7% tienen pues enfermedad de Barrett, ¿verdad? O reflujo de Barrett, o úlcera de Barrett, o esofagitis de Barrett, como quieras llamarle, ¿verdad? Entonces, esta enfermedad de Barrett es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y un 7% de las personas de eso, igual que en la calasia, pueden llegar a a desarrollar un cáncer de esófago. No es obligado, pero es un principio de asociación y se acepta, ¿verdad?, que el reflujo gastroesofágico puede provocar cáncer. Hay otras enfermedades, la tilosis y el síndrome de Mallory-Weiss y otras enfermedades, ¿verdad? Pero aquí en este caso es pues la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Gracias, doctor. Sí, lo que me decías es cierto. ¿Alguien más algo del esófago? La gente puede tener, bueno, no les dije qué cosa es la enfermedad de Barrett, nada más les dije que es secundaria al reflujo gastroesofágico. Es un cambio de epitelio a nivel de la porción inferior del esófago. El epitelio es columnar y luego se forma un epitelio de tipo glandular. Por eso hay en esta parte hay cáncer de esófago de tipo epidermoide, ¿verdad? Y cáncer de esófago de tipo glandular, o sea, adenocarcinomas verdaderamente. Ahora, la enfermedad de Barrett es un cambio de histología del esófago. Aquel esófago que tenía epitelio epidermoide y glandular bajo, ahora se transforma esa porción del epitelio de la parte inferior del esófago en un epitelio alto, dice uno, un epitelio columnar. El epitelio del estómago, nos los va a decir Melanie, el epitelio del estómago es un epitelio cilíndrico, alto, columnar. Entonces, pues, cuando hay una enfermedad por reflujo gastroesofágico, el esófago puede cambiar su tipo de epitelio, ¿verdad? Hacer una metaplasia, que es cambiar de un tejido a otro de tipo adulto, una metaplasia, ¿verdad?, de tipo columnar o de tipo, pues, cilíndrico, que es el epitelio cilíndrico columnar del estómago. Entonces, pues, eso es la enfermedad de Barrett, pero a veces afecta una porción pequeñita del esófago, es grado 1. A veces afecta 3, 4, 5 porciones, es grado 2. A veces esta enfermedad de Barrett afecta en círculo toda la porción del esófago. Entonces ya es un Barrett 3. Y bien, cuando el Barrett ya tiene cambios
de tipo metapásicos, incluso intestinal. Ese es un Barrett grado 4 y prácticamente equivale a un carcinoma de esófago. Ese es. No sé qué más nos quieran decir. No, pues de hecho ya acabó la clase. Ah, ya terminó. Chihuahua. Ahora ya me quería yo seguir. No. Entonces vamos a ver estómago para la próxima clase. Sí, doctor, mañana de 12 a 1. Oye, Melanie, Vale, doctor. ahorita que estudiaste esófago, ¿en qué libro te basaste? Esófago en el No, perdón, Quirós. estómago. También en el Quirós. Sí. Mira, es que el estómago, el Quirós lo trae ahí que la tuberosidad mayor y que la tuberosidad, ya no se usa eso, ¿no? A la tuberosidad mayor se le llama fundus gástrico y a la tuberosidad menor se le llama, pues, ahora sí que porción antropilórica del estómago. Vamos a ver mañana eso. Mira, ¿cómo se llama? El Netter te trae muy bonitas imágenes sobre el estómago. Bueno, también te los trae el Sobota y el Gray y el otro que, ¿cómo se llama ese otro libro? El grueso grande que usan mucho. ¿El Moore? El Moore, ¿verdad? El Moore trae muy bonitas imágenes, trae patología, viene patología un poco, ¿verdad? Pero le falta mucho de anatomía. La tiene muy reducida. En cambio, el Quirós trae la anatomía bastante amplia, nada más que el Quirós te trae ahora sí que nomenclatura muy antigua. Y las imágenes que trae el Netter están muy bonitas y ojalá que las puedas conseguir, Melanie, para que veamos de ahí y te estudias cuál es la capacidad del estómago, qué produce, qué tipos de células tiene, que si las principales y las parietales y estas cosas para que hablemos y lo podamos entender bien al estómago. ¿Sale y vale? Sí, Doctor, doctor. ¿de qué otro libro podemos estudiar estómago aparte del Quirós? Del muro, ¿verdad? O si tienes el Gray, también el Gray viene bonito. Conseguir. Sí, pero viene más vaya, así, para las imágenes el Netter, ¿verdad? Para ver sus relaciones, todo, el Netter. Y el Netter, hay uno que viene pues viene, ¿cómo se llama esta cosa? En discos, ¿no? ¿Cómo le dicen ahora? ¿En qué? En ebooks, en libros en línea. Ándale, bien. El Netter, por ejemplo, el que viene así y en la biblioteca los hay esos libros, el libro, te trae mucha buena explicación, porque el que viene nada más así, yo tengo ese Netter en una memoria y estas cosas, y sí, te trae las imágenes, pero nada más. Pero, por ejemplo, el Gray o el Moore te pueden completar bastante, ¿verdad? Y ver sobre todo cuál es la irrigación del estómago, cuál es el drenaje venoso, el drenaje linfático, y porque antes, bueno, viene y Melanie nos va a decir lo que es el espacio de Trullo y el triángulo de Lambert y estas cosas, pero se usa poco ya eso. Vamos a ir viendo lo que más se use y lo que ustedes tengan para entenderle bien. Oiga, me sale un letrero aquí. Este equipo está desprotegido. ¿Verdad? Y que si quiere usted volverlo a proteger y quién sabe qué, porque si no ponen una cadena, un muchacho recibió este anuncio y no lo describió y perdió la computadora, y a otro que tampoco lo vio, se le quemó la computadora, y a otro que dijo que sí, se sacó una computadora en una cadena que ponen aquí, creo, ¿verdad? Y No le haga caso porque luego es virus, doctor. Usted no los pele. Sí, no, ni sé hacerle para nada. Luego dicen que
que ya va, hay otro letrero que me salió, no sé, dice, 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 mi esposa me dejó hace 4 días, 5 días y ando buscando reemplazarle. Es un catálogo de pornografía lo que aparece aquí en el teléfono, ¿verdad? Yo ya no sé cómo quitar porque llena de esto,